Vamos entonces a seguir con el próximo panel. Voy a presentar a nuestra próxima expositora. Ella es ingeniera agrónoma por la Universidad de Buenos Aires, donde también completó sus estudios de maestría y doctorado. Trabaja como profesora y como investigadora de CONICET en la Cátedra de Ecología en la Facultad de Agronomía. Dirigió la licenciatura en Ciencias Ambientales durante 7 años, lo cual tuve el agrado de vivenciar, y fue editora general de la revista Ecología Austral durante 10 años. Actualmente investiga aspectos ecológicos de 2 ámbitos contrastantes, los sistemas agrícolas y los sistemas urbanos. En ambos le interesa estudiar cómo los humanos afectamos la dinámica del carbono y los nutrientes. Su panel entonces se titula Investigación, Acuerdo de Escazú y Ambiente. ¿Cuál es la visión? Bienvenida María San Martín, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Oriana. Un placer estar acá compartiendo y aprendiendo un montón. Buenísimo el marco que planteó Andrés, porque mi aporte en realidad tiene más que ver con una persona que, mi lugar como investigadora en temas ambientales, como vos decías, Oriana, pero no una especialista en acuerdos internacionales o en convenios o ni siquiera en aspectos regulatorios en general. Es decir, trabajo en distintos problemas ambientales y entonces un poco la idea ahí era reflexionar y compartir con ustedes 2 o 3 conclusiones de esta reflexión de, bueno, cómo a quienes trabajamos en investigación, en la generación de conocimiento vinculado con los temas ambientales, nos impacta este acuerdo reciente. Entonces, como yo les decía, un poco reflexionando sobre cuál es el papel de los investigadores o de las personas que dedicamos nuestra profesión, nuestra vida a trabajar por conocer mejor los temas ambientales. Bueno, me parece que indudablemente entre los 3 pilares que describía tan claramente Andrés, de acceso a la información, de mejorar la participación en la toma de decisiones, la participación pública en la toma de decisiones y mejorar el acceso a la justicia de las personas, creo que indudablemente desde el sector científico-tecnológico tenemos un papel bastante evidente en este globo verde, en este pilar verde que es el de acceso a la información, y me parece que también podemos discutir cuánto podemos contribuir a fomentar o a generar, como decía Andrés recién, ¿no? Propiciar las condiciones para que las personas comiencen a participar o sientan la necesidad de participar un poco más en la toma de decisiones que tienen que ver con impactos ambientales o con procesos que alteran el ambiente. Entonces ahí voy a hablar un poquito de dos reflexiones acerca de nuestro papel como investigadores dentro de esos 2 pilares. Y entonces, si ustedes se fijan y googlean el Acuerdo de Escazú en la página argentina, local del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hay como 2 componentes muy importantes. Uno es el documento que describió también Andrés recién, es decir, el documento en sí con todas sus partes y todas sus implicancias. Y una segunda parte que a mi modo de ver es como la vedette, en este caso por lo menos mirada con el anteojo del científico, es la cuestión del acceso a datos, informes, estadísticas ambientales de Argentina. Entonces ahí algo importante para decir es que desde la Argentina lo que hemos hecho, evidentemente, yo no sé cuándo se generó esto, pero muy probablemente haya estado de la mano o haya tenido algún precursor quizás, pero la Argentina tiene un centro de información ambiental, que es una página, una plataforma que nuclea toda la información a la que cualquier persona debería poder acceder respecto de temas ambientales, ¿sí? Y entonces, si uno se mete acá en esa página, que entonces tenía el acuerdo y el Centro de Información Ambiental, puede encontrar que para distintos temas hay un sistema integrado de información que puede agrupar la información disponible para temas de agua, temas que tienen que ver con la atmósfera, con el suelo, con la biodiversidad, con los bosques, áreas protegidas, actividades productivas, residuos y cambio climático que está por ahí. Entonces,
bueno, pareciera que las bases están dadas y está la información para que en esta cuestión que tiene que ver con el acceso a la información tengamos el formato, ¿no? Ahí la tecnología juega un papel importantísimo, lo que decía Andrés, ¿no? Pedir por escrito el acceso a la información, bueno, ahora tiene que haber portales donde voluntariamente, compulsivamente la información tenga que estar al servicio de eso. Bueno, para los científicos, y un poco también en línea con lo que comentaba en la charla anterior, Andrés, también estábamos dentro de nuestro sector, de nuestro nicho de investigación, veníamos ya transitando un camino de poner a disposición de manera libre y aumentar en algún punto la transparencia, pero sobre todo de poner la información y de compartirla del trabajo que hacemos, es decir, de los datos que conseguimos. Nosotros como investigadores, para quien no está metido en la cosa cotidiana, los programas de investigación que llevamos adelante, los proyectos, generalmente tienen un producto muy concreto que se le llama publicación o artículo científico, papers en la jerga, como les dicen, y que se parecen a esto que está acá, que yo puse uno sobre los stocks globales de carbono y la capacidad del suelo en secuestrar carbono, ¿no? Entonces, uno allí lo que muestra es de una manera más o menos sintética y que se comprenda una cantidad o el resumen o los aspectos más salientes de una cantidad de información que generó con los mensajes principales y demás. Bueno, pues ya hace unos buenos 15 años que, no en todas las revistas, pero sí en una buena parte de las revistas, cuando uno sube, además digamos, publica el trabajo con esta especie de resumen de los resultados más impactantes, tiene que subir también una cuestión que está acá, yo la marqué con colorado, no sé si se ve, que dice Data Availability, es decir, los datos, los conjuntos de datos como si fueran de alguna manera las planillas de Excel que dan origen a los resultados que uno publicó y sintetizó en su trabajo. Entonces, eso de alguna manera a mí me parece que son, no todos por supuesto, pero que algunos de estos trabajos podrían tener esos conjuntos de datos que alimentaran a ese sistema integrado de información ambiental que yo les mostraba y que teníamos a nivel nacional y a nivel oficial. Entonces, con esto quiero decir que desde el sector científico, por lo menos, el Acuerdo de Escazú viene a ser una expresión muy buena, muy potente de algo que ya estaba dando vueltas y que ya tenía formas muy, muy concretas, por ejemplo, en las plataformas de las distintas revistas. Por supuesto, la potencia que le da poder poner un conjunto de datos en el sistema integrado de información de la Argentina es impresionante, porque la plataforma de una revista donde uno publica un trabajo no deja de ser un espacio de un poco de nicho, ¿no? De que solo accede en términos generales, si bien está disponible, accede en términos generales el sistema, investigadores, digamos, del sistema científico-tecnológico. Entonces, eso por un lado. Esta diapo era nada más para mostrar cómo, entonces, además del trabajo científico, uno lo que tiene que mostrar, subir ahí a ese portal libre donde están los datos, es que directamente sube las planillas de datos, lo que decimos las sábanas de Excel con todos los datos y, por supuesto, con alguna especie de metadatos o de archivo de metadatos para explicar qué significa cada uno de esos datos. Bueno, entonces eso por un lado, lo que yo les decía, que me parece que ahí qué papel podemos tener o dónde estamos parados respecto de, como sistema científico, para contribuir al acceso a la información, a mejorar el acceso a la información, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. La otra cuestión que yo les decía, bueno, si uno la piensa un poco puede conectar, es la cuestión de la participación en la toma de decisiones. Uno, como investigador, normalmente tiene tradicionalmente pensamos los proyectos, por supuesto, en contacto y en interacción con otros actores que son extra sistema científico desde ya, pero rara vez o no tan frecuentemente los hacemos parte del proceso de co-creación o
formalmente los involucramos en los procesos de investigación y en la generación de los datos, de la información y en entender y pensar juntos las consecuencias o los mensajes que salen de esos datos que conseguimos en nuestros programas de investigación. Entonces ahí me pareció que la ciencia ciudadana, que es una de las formas posibles de hacer ciencia, pero que también cada vez está haciendo más ruido y me parece que más presente, si de alguna manera los investigadores cada vez nos da más curiosidad o nos llama un poco más la atención esta forma de hacer ciencia. Hoy por hoy en nuestro país también tiene un espacio formal y una promoción formal desde nuestro sistema científico-tecnológico. Y entonces esto que yo les pegué acá abajo de la ciencia ciudadana es un portal directamente que está en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya hace un par de años ha comenzado a promover esta forma de hacer ciencia y ha generado un portal, un mapa con proyectos de ciencia ciudadana que hay en nuestro país. Me parece que acá esto se conecta, digamos, además de que, por supuesto, contribuye a esto del acceso a la información, porque uno genera sábanas de datos de la misma manera y que son relevantes y demás, creo que cumple un papel importante en empezar esto que decía Andrés, ¿no? Generar las condiciones propicias que hagan que las personas empiecen a vivir un problema ambiental, una cuestión o una consecuencia de alguna actividad humana que genere impactos de una manera más directa, que se conecten, que aprendan un poco o que vivan lo que es el proceso de formulación de una pregunta, de generación de la información. Y en definitiva me parece que esta forma de hacer ciencia involucrando a los ciudadanos aumenta su grado de responsabilidad, su grado de conciencia de que ellos también juegan un rol y entonces de alguna manera entiendo que en la medida que tengamos más ciudadanos que han participado en proyectos de investigación como estos, vamos a tener más ciudadanos más predispuestos a tomar parte en estos procesos de toma de decisiones vinculados al ambiente que mencionaba y que están involucrados, por supuesto, en uno de los pilares del acuerdo de Escazú. Entonces ahí yo quería contarles, pues nada, la experiencia en primera persona muy cortita de lo que fue para mí meterme por primera vez en uno de estos proyectos de ciencia ciudadana, y nosotros ahí lo hicimos con un tema que es una de las cosas urbanas que a mí me preocupan, de los temas ambientales urbanos, que es la generación y la gestión de los residuos y la higiene de la ciudad, de los ambientes urbanos. Y entonces nosotros para contarles muy brevemente, diseñamos un sistema que tuvo mucha consulta con referentes, con personas comunes, donde queríamos entender cuántos residuos y qué tipo de residuos se generaban en el ámbito domiciliario. En general, los datos que están dando vueltas respecto de residuos que generan los habitantes en las ciudades surgen de hacer la cuenta de, bueno, cuánto y cuál es la composición de los residuos totales que se generan, los dividimos por la cantidad de habitantes y ese es el dato que tenemos y es la mejor estimación que podemos conseguir. A nosotros en este caso nos interesaba como iluminar un poco eso, hacer zoom y decir, bueno, pero en el ámbito de los hogares, ¿cómo es? Y cómo son además los patrones de gestión, digamos, los hábitos de gestión, de consumo, de gestión de esos residuos que se generan en el ámbito del hogar. Y entonces ahí lo que diseñamos fue un sistema que le proponíamos de manera voluntaria y lo hicimos a través de redes sociales, de una plataforma para facilitar y agilizar la incorporación de voluntarios. Hemos tenido como entre 500 y 600 familias voluntarias de la Ciudad de Buenos Aires, estaba acotado territorialmente, que quisieron voluntariamente entonces participar, y durante una semana les pedíamos que ellos separaran sus residuos en 5 categorías y que entonces las pesaran y las cargaran en una plataforma y que además contestaran una cantidad de preguntas que les hacíamos respecto de la gestión de sus residuos, si separaban reciclables de no reciclables, a dónde los llevaban, si los separaban, si compostaban, algunas cosas de conformación de su casa, si tenían mascotas, cuántas personas eran, si había niños, y bueno, una cantidad de descriptores también de esas familias. Y entonces conseguimos un conjunto de datos muy potente que fue
y que por supuesto está disponible, no en el Centro de Información Ambiental, ese será un próximo paso eventualmente, pero sí en una página web de este Lab Ciudadano que nosotros generamos como para poder difundir esto. Nosotros este trabajo lo hicimos en un convenio de vinculación tecnológica con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá, por supuesto, además de generar esta sábana de datos parecida a la del paper anterior que les mostraba, lo más importante, lo más valioso que yo quería rescatar y traer hoy acá fue el contacto y la devolución con los voluntarios. Ahí nos parece que no solo para nosotros en la práctica de un proyecto de ciencia ciudadana nos cambió y nos mejoró como investigadores, sino que creemos que la experiencia, y tenemos bastantes evidencias de que la experiencia para quienes participaron fue bastante trascendental. También los modificó, los transformó, los hizo conectarse, por lo menos con un problema ambiental de los residuos, de una manera distinta. Nosotros siempre creemos que eso es como abrir la puerta a empezar a sensibilizarse con otros problemas ambientales, no necesariamente los residuos. Entonces eso es lo que quería destacar, que ahí me parece que entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar la participación en la toma de decisiones? Y desde el sector científico, no mucho más me parece, o habría que seguir pensando cosas, pero creo que acá identifico en la ciencia ciudadana una herramienta bastante potente para empezar a tener ciudadanos no solo más informados, sino más interesados y más motivados, más comprometidos con los temas ambientales y sobre todo con los procesos de toma de decisión que nos afectan a todos. Entonces, finalmente, ya para cerrar, vuelvo a esto del Centro de Información Ambiental, que decía, bueno, tenemos como la cáscara, tenemos todo el formato, la plataforma para hacer crecer esto. Y entonces el Acuerdo de Escazú tiene en su artículo 6, que se llama Generación y Divulgación de Información Ambiental, tiene una cantidad de listas de lo que los países deberían tener en un centro de información ambiental como este que tenemos acá. Entonces yo tomé de esa lista de 12, 13, 14 ítems, uno que era relevante por lo que yo estaba haciendo, que era, por ejemplo, un listado estimado de residuos por tipo y, cuando sea posible, por volumen, localización, ¿sí? Eso parece que es parte del tipo de información que debería estar, porque es información vital y de base para planificación, para muchas decisiones, es decir, es información que es importante que esté a la mano de cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera pensar y mejorar su pensamiento y tener diagnósticos más claros basados en información real. Y entonces, ahí yo, por supuesto, lo que hice es decir, bueno, ¿dónde estamos parados con respecto a esto? Yo entré, entonces, por supuesto, a la parte de residuos del sistema integrado, y entonces vi que en la plataforma de residuos había 20 datasets, 3 mapas, 7 recursos. Los residuos allí están los sólidos urbanos y los peligrosos. Esto cualquiera que se mete acá lo ve y puede hacer el mismo ejercicio que yo. Y entonces en los residuos sólidos urbanos había, de estos 20 conjuntos de datos, hay 14 que tienen que ver con los residuos sólidos urbanos, y como para darles una idea, había algunas estadísticas de la generación y consumo de papel y cartón, de la generación de plásticos, algo de neumáticos, había algunos datos de generación de residuos por provincia, 14 conjuntos de datos. Yo, por supuesto, lo que hacía era la reflexión de pensar, si busqué bien, la Argentina tiene más o menos 1.300 municipios, los residuos sólidos urbanos son, las autoridades de aplicación son a nivel local, gubernamental local, es decir, son los municipios los que se hacen cargo de esto, y entonces los que tienen la obligación, por lo menos, de también tener series largas de tiempo, la información respecto de la generación y la composición de los residuos. Y entonces rápidamente pensaba, bueno, un ejercicio muy sencillo es, si cada municipio subiera una serie de datos de la cantidad y composición, o por lo menos de la cantidad de residuos que genera, por lo menos tendríamos que tener 1.300 conjuntos de datos. Entonces, bueno, nada, me parece que hice, por supuesto, un ejercicio parecido para cosas del suelo con las que yo trabajo, y de datos de suelo creo que había 9 conjuntos de datos, y alguno de ellos, por ejemplo, era, como para darles una idea,
stock de carbono de los suelos argentinos, un número de 2019, pueden entrar ustedes y verlo, un número de 2019 en petagramos, o no sé, ya no me acuerdo qué era, ese valor de las estimaciones, y me consta que hay muchísima información en la Argentina, en el sistema científico-tecnológico por lo menos se están dando vueltas, y en todas las interfaces que tiene el sistema científico con organizaciones de productores y sobre todo de productores agropecuarios, me consta que hay un montón de información que debería estar ahí, debería subirse, no toda, pero seguramente hay mucha que es muy relevante para subir a este portal. Entonces, bueno, los 3 mensajes para cerrar nada más es que son estos, ¿no? Que el Acuerdo de Escazú es un hito importante en un camino, y agrego, en un camino preexistente, ¿sí? Como bien señalaba Andrés al principio, ¿no? Que ya veníamos transitando en la Argentina hacia lograr una sociedad mejor informada. El segundo mensaje es que me convencí mucho más ahora que después de este ejercicio que el sistema científico tiene una responsabilidad concreta en su implementación, y ahí traté de ilustrar, me parece, 2 caminos de los muchos que debe haber para hacer nuestra contribución, y finalmente un poco de mirar dónde estamos parados y todo lo que tenemos para llenar. Me parece que tenemos un trecho enorme por recorrer, y esa es la propuesta que bueno, que lo transitemos. Listo, muchas gracias, voy a dejar de compartir. Excelente, fui partícipe de este experimento que han hecho con los residuos, y la realidad es que doy fe que es un gran proceso de dimensionamiento de la cantidad de residuos que generamos en casa, así que está buenísimo. Con voluntad todo se puede, así que muchas gracias. Tenemos una pregunta que también, si te parece, te la hago ahora, que estamos muy bien con el tiempo. ¿Cómo no? María Alejandra Pastor te dejó un mensajito y dice: soy presidenta de la cooperativa R3, ¿dónde se puede acceder a los trabajos que realizan con residuos? A este particular que yo conté, hay una página que tenemos que es labciudadano.net, y ahí están estos proyectos. Espero que en algún momento casi que tomo el compromiso de por lo menos ponerlos a disposición para este sistema integrado nacional formal que tenemos. Algunos de esos conjuntos de datos eran de la ciudad, pero me parece que este también hace una contribución, y así que bueno, eso es fundamentalmente la respuesta. Bien, buenísimo. Pueden ingresar entonces desde ahí. Y tenemos otra, yo creo que esta igual un poco la respondiste, pero bueno, yo la voy a hacer. Dice: ¿qué rol deberíamos cumplir? Discúlpame. ¿Qué rol deberíamos cumplir los ciudadanos para que sea factible o fluya una correcta gestión de residuos domiciliarios? Bueno, y me parece que ahí hay algunas cuestiones importantes que están dando vueltas, son más o menos conocidas respecto de cómo gestionar adecuadamente cada corriente de residuo que nos genera. Entonces eso es la gestión del residuo ya generado, y entonces nosotros desde el trabajo que hacemos en la facultad estamos investigando, pero también generando participación ciudadana, no solo en la cuestión de describir mejor cómo son los residuos que generamos, sino, por ejemplo, en promover prácticas de compostaje domiciliario. La mitad de nuestros residuos en una ciudad, en la ciudad de Buenos Aires en particular, son residuos orgánicos, básicamente desperdicios de alimentos, barrido de hojas, y entonces, por supuesto que no todo el mundo tiene posibilidad de compostar en su casa, pero eso nosotros, por ejemplo, creemos que es un camino a transitar que puede generar un impacto positivo bueno sobre el problema de los residuos. Y otro camino, me parece, que es, por supuesto, desde ya reflexionar sobre los hábitos que tenemos de consumo, que son los que generan los residuos eventualmente. Entonces, me parece que ahí hay un camino, es decir, cómo uno puede también atacar
la cantidad de residuos que nos generan. No solo gestionar bien los que se generaron, sino reducir esa gestión y prestar atención al tipo de residuo que generamos. Por eso estos proyectos de ciencia ciudadana en ese sentido, cuando hacen que uno de alguna manera empiece a prestar atención, por lo menos durante una semana, sobre su tacho de residuos y sobre sus patrones y sus hábitos, creemos que en algún punto nos transforma y nos mejora como ciudadanos, por lo menos en esa dimensión. Bien, perfecto. Qué importante el rol de atacar la causa, ¿no? Que es ahí. Tenemos otra pregunta de Sergio. Dice, ¿cuál sería el mecanismo de mayor involucramiento del sector científico-tecnológico? Sí, ahí, sí, si uno, yo creo que, digamos, está todo dado, porque las universidades, nuestro sistema científico-tecnológico está fuertemente arraigado en las universidades nacionales, por supuesto en institutos del INTA, del INTI, del CONICET, CONAE, un montón, pero fundamentalmente ocurre en universidades. Y las universidades, todas las universidades públicas, tienen un pilar muy importante que es la extensión. Y la extensión universitaria, es decir, es sacar ese conocimiento afuera de la universidad, bueno, una pata, es una de las patas fundacionales de la universidad. Creo que lo que tiene que ocurrir es que haya más de estas iniciativas, es decir, que haya de alguna manera o más zanahorias o más estímulos para que como investigadores sintamos la obligación, o no la obligación, pero sí el estímulo o el atractivo de salir a involucrarse con distintos temas que hacen en este caso a los problemas ambientales. Y la verdad que por ahí la respuesta es que no sé muy bien cómo se hace, pero creo que por ejemplo, para esta cuestión de alimentar y decir, bueno, que en lo que podamos contribuir al acuerdo de Escazú tome forma y tome contenido, bueno, me parece que está clarísimo. Ahí yo no sé en la práctica operativamente cómo se puede facilitar o consolidar ese vaso comunicante entre el Estado y el sistema científico-tecnológico, pero tiene que haber una avenida donde la información fluya y haya un mayor compromiso y se llene esos conjuntos de datos, realmente se llenen de datos relevantes, importantes, que de verdad le sirvan a alguien, no es llenar por llenar, ¿no? Desde ya el espíritu de lo que yo decía, pero que creo que esa información está y lo que tenemos que hacer es llevarla, bueno, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo. Bien, bien, queda el desafío ese también. Estamos en el camino. Hernán Alonso te pregunta, ¿qué experiencias se conocen sobre gestión de envases de agroquímicos? Bueno, eso también creo que fue una ley reciente de hace unos poquitos años, y bueno, a veces ¿no? es muy importante cómo los marcos regulatorios ordenan o sientan las bases para que una demanda real, que en este caso se tiene en el sector rural, pueda ser atendida y conducida y gestionada apropiadamente. Yo lo poco, no me especializo en eso, pero lo poco que sé es que desde que hace unos poquitos años, cuando surgió esta ley, no me acuerdo si hace 3 o 4 años, no mucho más, rápidamente empezaron movimientos, no solo desde el Estado, sino también movimientos de articulaciones público-privadas y también mucha iniciativa privada. Ahora se me viene una a la cabeza que no, la iniciativa de Campo Limpio, una organización que trata de fomentar y de darle opciones fáciles, facilitar la gestión correcta de los residuos, que por supuesto después pueden tratarse una vez que están debidamente separados y acopiados, digamos, que entran en el canal o en la corriente adecuada,
pueden tener tratamientos e incluso aprovechamientos de lo que se puede aprovechar. Y entonces algo que, como siempre decimos, bueno, algo que en principio parece un residuo, una cosa que eventualmente está contribuyendo a generar un pasivo porque contamina, porque no se maneja bien, porque pone en peligro a personas, contamina no solo el ambiente sino las personas, puede terminar convirtiéndose en un recurso para lo que sea, para un nuevo producto o para generación de energía. Excelente, María. Y cerramos con la última que te hace Mariano. Bueno, es una pregunta un poco de debate, pero brevemente, si querés, por supuesto, dar tu opinión. Mariano te pregunta, ¿no crees que el problema del cambio climático movió el problema de residuos a segundo lugar? Bueno, me parece que, no sé, creo que son, está la conexión inestable, cualquier cosa, decime, ¿se oye bien? Perfecto. Bueno. Yo creo que no lo mueve a segundo lugar. Me parece que ahí no es una competencia por un podio. Creo que el problema de los residuos uno lo puede generalizar como un problema que ocurre en los centros urbanos y por supuesto que es heterogéneo, es decir, en algunos es un problema más serio que en otros porque hay algunos que lo tienen más resuelto, que llevan un trayecto un poco más largo prestándole atención a ese problema y entonces generando no solo el marco jurídico para gestionarlos mejor, sino también las tecnologías, el trabajo sobre la educación ambiental, que es muy importante, sobre las personas, sobre los ciudadanos, y entonces en otros lugares, por ahí el problema de los residuos es el problema número uno en el ámbito más local, desde ya, porque, bueno, cuando vos tenés el problema de que tenés basurales a cielo abierto y no tenés manera ni los medios en tu municipio o en tu conjunto de municipios para darle una gestión adecuada y con menos impacto, bueno, eso uno sabe que está, por supuesto, conectado con el cambio climático, pero ahí no deja de ser un problema que necesita que se resuelva porque tiene impactos concretos. Y creo que está muy bueno que el problema del cambio climático, donde la generación de residuos genera o explica muy poquito por ahí de ese cambio climático, de las fuerzas que explican el cambio climático, bueno, es un problema tremendamente importante y a lo mejor tiene como una componente local o unos impactos locales menos perceptibles, pero por suerte cada vez tenemos sociedades más informadas respecto de los problemas generales globales y bueno, algunos no tan globales, más locales que genera, ¿no? Los impactos que genera. Creo que Irene va a hablar de eso. Buenísimo, sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, María. Te agradecemos favor, mucho por tu tiempo.